y postdoctorantes, que tenemos algo en común. Alguna vez fuimos niños con curiosidad por el mundo y al final decidimos dedicarnos especialmente a esta rama en la ciencia y tener la oportunidad de ser parte de este maravilloso departamento. El motivo de celebración de hoy y razón de este evento es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró el día de ayer. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a preguntarse, ¿por qué es importante para la humanidad que haya mujeres y niñas haciendo ciencia? Pues bueno, nuestra historia como humanidad es compleja y ha estado en constante cambio. Los humanos somos curiosos por naturaleza y desde el inicio de los tiempos hemos tratado de entender y comunicar cómo funciona el mundo que nos rodea. Sin embargo, por una época muy cercana a la nuestra, esta práctica que hoy conocemos como ciencia era exclusiva de varones acomodados. Por lo tanto, esto ha cambiado con el tiempo y como consecuencia de la lucha por los derechos humanos, como el de la educación y el derecho humano al acceso universal de la ciencia y a los beneficios colectivos que ésta genere. La integración de las mujeres a la comunidad científica ha enriquecido enormemente las diferentes disciplinas. La ciencia se estaba perdiendo la mitad de los cerebros y ojos para mirar y entender el mundo, sin olvidar a otros grupos rezagados por la sociedad. Pero hoy, enfocándonos en las mujeres, siempre hemos estado presentes en la ciencia, pero en otros tiempos era necesario disfrazarnos de hombres para entrar a escuelas, para subir a los barcos y para pensar libremente. Al abrir la posibilidad del debate científico a una diversidad de pensamiento más amplia y brindar las bases educativas adecuadas de manera libre y equitativa, sin duda nos vemos favorecidos como humanidad. Lamentablemente, el cambio no es rápido ni radical y muchas mujeres aún tienen que luchar diariamente contra las comunidades que se aferran a estas ideologías egoístas y exclusivas. Por lo tanto, desde nuestros espacios deseamos y promovemos una ciencia equitativa e inclusiva, así como el derecho humano a una ciencia accesible. Esperemos este evento que se fomente el día de hoy, fomente la curiosidad en niños y niñas de diferentes edades, haciéndolos saber que la ciencia puede ser un espacio feliz y seguro para el libre desarrollo del ser. Para esto, nosotros organizamos este conversatorio. Recolectamos diversas preguntas por parte de algunos niños mediante una encuesta en nuestras redes sociales y eventos conmemorativos al día, para que un grupo de investigadoras del departamento respondiera. A continuación, les presentamos a las doctoras miembros de la planta de investigadores del departamento, la doctora Paulina Cetina, la doctora Sheila Estrada, la doctora Paula Pérez Bruños y la doctora Teresa Cavazos. Muchas gracias por su asistencia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias por acompañarnos en la transmisión. Yo voy a iniciar con la ronda de preguntas. Es una pregunta en común para todas ellas y bueno, me gustaría iniciar en este orden, en esta pregunta. Y es, ¿qué soñaban ser cuando eran niñas y qué las motiva a investigar en su área? Sheila, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta? Gracias, Angie, gracias, Andrea, y también felicitarlas por la iniciativa, aquí Fernanda también. Cuando era chica yo no sabía lo que era la investigación, ¿no? Pero era muy curiosa y por todo me preguntaba y bueno, lo sigo siendo, ¿no? Y entonces, como yo nací en montaña, para mí el mar era algo que yo veía 10 días al año. Entonces, cuando llegaba al mar, que en este caso, bueno, yo nací en Argentina, entonces en este caso el mar que más cerquita me quedaba era el de Chile. Y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué las olas? ¿Por qué el color? ¿Por qué las mareas? ¿No? Y esa parte se me olvidó, ¿no? Cuando vivía, y por cosas del destino terminé en una isla. Y ahí empecé, la única carrera que había de investigación, o sea, yo lo que sabía era que quería seguir investigación, era ciencias del mar. Y me metí de casualidad porque mi hermano era surfero, ¿eh? Me dijo, bueno, poné esta, bueno, dale. Y la primera clase que nos dan era de oceanografía dinámica, ¿no? Y nos comentan que el mar tenía capas. Y desde ahí empezó el mundo de posibilidades y maravillándome cada día con lo que sucede en el océano, ¿no?
Entonces diría que esa es la razón. Muchísimas gracias, Sheila, por compartir tu historia. Gracias, Angie. Sí, yo soy Tere Cavazos. Pues de niña yo soñaba con viajar al espacio. Ese era mi sueño favorito, y mi mamá en las en las noches de verano nos enseñaba las constelaciones, y entonces pues yo soñaba con viajar a la constelación de Escorpión y las Pléyades. A finales de en los 60s, pues se puso de moda lo de los viajes a la luna, y yo soñaba con ser cosmonauta, no astronauta. Quería ser cosmonauta por Valentina Tereskova, que fue la primera mujer que salió al espacio. Entonces, desde muy pequeña me interesó la ciencia. Y ya cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, pues yo quería ser astrónoma, pero en Monterrey no había astronomía, había física, y después pues me di cuenta que en realidad la base de la astronomía es la física. Y cuando terminé la carrera de física me fui a la Ciudad de México, todavía queriendo ser astrónoma, pero yo antes de eso, trabajé en un laboratorio de física de nubes, que ahí me fascinó. Hacíamos laboratorios en un túnel de viento, etcétera, y aún así yo iba a visitar al Instituto de Astronomía, hablé con el director que estaba en ese entonces, y ahí me di cuenta que estudiar la atmósfera era tan maravilloso como irme al espacio. Era como estudiar la atmósfera de un planeta, por ejemplo. Entonces yo de ahí fue que me emocioné, y pues hice mi maestría y doctorado en cosas relacionadas con la atmósfera y el clima, y ojalá que haya muchas niñas y jóvenes que están en preparatoria y en la uni que quieran seguir estudiando en nuestra atmósfera, porque es sumamente importante para nuestra vida. Gracias. Gracias, Tere. Gracias. Yo quiero agradecerles primero igual por la iniciativa, que está muy linda, y por la invitación ahí a, pues, semi-platicar con las niñas, o al menos como contestarles cosas que tienen curiosidad. ¿Qué soñaba de chiquita? Pues era muy curiosa de chiquita. A mí me gusta moverme y tal, entonces soñaba un poco como con ser gimnasta, bailarina y tal. Pero he sido siempre súper curiosa. Iba a un Montessori y todavía me acuerdo, hasta me dan ganas de jugar con esa cosita. Era como una pecera y tenía plastilinas, y entonces tú modelabas como la superficie de la tierra y luego le echabas agua, que era el mar, y lo coloreabas. Y bueno, yo me pasaba horas con ese juguetito ahí, ¿no? Era como en el kinder y tal, y pues era mi favorito. Había también otro, como regletas, cosas de matemáticas que me gustaban también ahí. Y pues después ahí en la escuela y así me gustaba un montón las matemáticas y la biología, las dos cosas, como que me la pasaba así haciendo ejercicios o pensando en los bichitos, las dos me gustaban. Y oceanología pues resultó ser una cosa que permitía mezclar las dos, ¿no? Como que permite entender a los animales y pues también entender la física, o utilizar métodos matemáticos y tal. Entonces vine, lo probé y pues es naturaleza, y mezclar esas disciplinas, y pues me gustó un montón. Por ahí decía, a lo mejor medicina iba. Mi hermana también estaba haciendo su internado en medicina, entonces me colaba con ella al hospital. Pero ahí me acuerdo un día estando por los pasillos que volteé y vi a la gente que estaba malita o con parientes malitos, y pensé, uy, no, qué triste, mejor yo me voy al mar a ver bichitos. Entonces como que eso me dio, confirmó también que pues sí, que oceanología me gustaba, ¿no? Estudiar la naturaleza y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, Puli. Pues gracias por la invitación, y también concuerdo que está muy bonita la iniciativa, está simpático. Siempre las preguntas que vienen de la curiosidad que no ha sido educada son las mejores, y a nosotros nos hacen reflexionar mucho esas cosas, ¿no? Y es bueno que no se nos olvide. Y digo, en cuanto a, bueno, ¿qué soñaba yo de chiquita y cómo llegué hasta aquí? Pues yo digo, la curiosidad yo creo que todas lo tenemos, ¿no? O sea, definitivamente era una persona curiosa siempre, pero siempre fui muy
Soy muy, bueno, que me hubieran diagnosticado con el attention deficit, del déficit de atención de chiquita, seguro, porque a mí todo me llamaba la atención, bueno, a la fecha todo me llama la atención, me encanta todo, entonces yo quería hacer de todo, pero las cosas que sí con las que me podía engranar mucho siempre fue desde armar cosas, siempre me gustó mucho armar cosas, me encantaba que si los Lego, tuve un Mecano, tuve cosas que funcionaban con motores, me gustaban más los coches que las muñecas, ese tipo de cosas eran cosas que me llamaban la atención, pero por otro lado, y me llamaban muchas otras cosas, también quise baile, fútbol, todo me llamaba, pero y en las materias, pues sí, las matemáticas me gustaban mucho porque me resultaban, esto de los rompecabezas y resolver problemas así medio abstractos siempre me divirtió. Pero lo que tenían era un poco lo mismo que Sheila, o sea, yo pues soy de la Ciudad de México, vivía en la Ciudad de México, pues todas las vacaciones terminábamos yendo a alguna costa, me fascinaba. Mi madre no es de nadar, mi padre es del desierto y yo era la que estaba en el agua todo el tiempo. Pero mi familia materna sí viene de un país donde lo marino es muy arraigado, ¿no? Son vikingos, básicamente. Entonces, tuve mucho la oportunidad de acercarme al mar desde ese lugar y desde lo que son las embarcaciones y la navegación y todo eso, y pues me quedé fascinada o sea, lo único que tenía claro es que yo quería vivir en el mar y hacer todo eso. Y por otro lado, siempre quise ser como exploradora, ¿no? Me llamaba mucho la atención podría haber sido etnografía o arqueóloga o bióloga, pero todo lo que era exploración era así como mi fascinación. O sea, tengo un libro firmado de Ramón Bravo, que era nuestro Jacques Cousteau mexicano, ¿no? Porque tanto le veía todos sus programas y le mandaba dibujos, y Jacques Cousteau pues también era así como mi fascinación. O sea, yo quería hacer todo eso, entonces como que me quedó claro que quería acercarme al mar, pero no me quedaba claro cómo ni nada, ¿no? Y a mí me pasó también un poco así como de casualidad que cuando estaba teniendo que decidir qué estudiar, que era desde arquitectura, diseño gráfico, matemáticas, física, lo que tenía muchas opciones. Me encontré con un folleto en la pared donde estaba de la UNAM. Tenían folletos tenían el libro de las carreras de la UNAM, un monstruo así, y tenían un folletito que era el de ciencias marinas de aquí, que lo vi y dije, ¿a poco existe eso? ¿No? O sea, ¿por qué nadie me dijo que yo puedo estudiar el mar y lo puedo estudiar no solo desde la parte física, sino biológica, química, geológica? O sea, me quedé, pero estaba yo o sea, sí es algo de lo que podría decir que si volviera a vivir, no hubiera dudado 2 veces venirme a estudiar oceanología, que no hice. Terminé siendo muy puma y me quedé a estudiar física, que no me arrepiento para todo lo que es mi formación. Fue una buena idea, pero si volviera a vivir, hubiera tomado otra decisión. Y ahí tuve la oportunidad o sea, estudié física, pero ofrecieron una materia de oceanografía y eso me dio la oportunidad de empezar a conocer este medio. Y pues dije, ya de aquí soy, eso es lo que me voy a especializar ella. Y a la fecha, pues pues sí, me encanta, ¿no? O sea, me encanta, pero toda la parte, o sea, aunque me dedico a la parte que es más de física, siempre me encanta estudiar, pues entender al sistema por completo porque es fascinante en todas sus facetas, ¿no? No tengo la paciencia para ser bióloga, pero me encanta lo que descubren, ¿no? Entonces, sí, así. Entonces, pues sigan pues sí, o sea, lo que les llame, síganlo, sí vale la pena, de alguna manera si se llega donde uno quiere llegar, sí se hace uno medio caso con esas cosas que despiertan la pasión al final de cuentas, ¿no? Ok, me encanta escuchar cada una de sus historias y espero que detrás de las pantallas estén niñas y jóvenes, niños también, que de alguna forma sus experiencias sirvan de guía, ¿no? En su camino para futuras elecciones, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas, voy a iniciar contigo nuevamente, Sheila. ¿Qué nos puedes decir que es la oceanografía física? Pues mira, Paula hablaba, ¿no? Que yo no sabía ciencia del mar. Yo creo que casi nadie sabía que existía ciencias del mar, porque en parte es nueva, es bastante, aunque siempre se estudió el mar, no existía como oceanografía como tal o sea, para todas las ciencias que hay es de las más nuevitas, ¿no? Y en concreto, la oceanografía abarca muchas cosas, ¿no? Es el estudio del océano, entonces ahí entra la geología, la biología, la química,
y la física. Y dentro de esas, entonces nosotras estamos estudiando más la física. ¿Y qué abarca la física? Además de ecuaciones, pues abarca todo lo que son las corrientes, las mareas, remolinos de muchas escalas, desde muy chiquititos, así que casi no los puedes ver a simple vista, hasta gigantes como un estadio, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues cada una intentamos estudiar uno de esos fenómenos o ver cómo se conectan entre sí, ¿no? Y cómo se conecta, por ejemplo, qué pasa dentro de un remolino con respecto a la biología. Los mamíferos, las ballenas van ahí o no van ahí. ¿Las atrapan o no las atrapan? Que es lo que vamos a ver en unas preguntas después. Y es muy amplia, ¿no? Es muy amplia porque imagínense que cada procesito de esos está interconectado entre sí e influye además en el clima, ¿no? Y tiene un papel importante el océano en el cambio climático y se conecta con la atmósfera, ¿no? Con las cosas que hace Tere. Entonces, es muy bonito trabajar la oceanografía física con mis colegas, hombres y mujeres, ¿no? Porque entre todos vemos cómo se empieza a formar la historia, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Sheila. Paula, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Por qué el Océano Atlántico y el Océano Pacífico no se juntan? Bueno, no sé muy bien qué quieren decir con eso, pero yo creo que se imaginan, o sea, tenemos un planeta que tiene, pues, que son 5 océanos, ¿no? Los llamamos océanos, como con nombres diferentes, y de alguna manera si los ves en el globo terrestre, pues sí están en regiones geográficas diferentes, pero la verdad es que todos los océanos están conectados, o sea, no son como lagos que no están conectados entre sí. Lo que pasa es que pues tienes que buscar dónde se conectan y son en lugares bien chiquititos, ¿no? O sea, el océano, en particular el océano Atlántico y el Pacífico, el Atlántico pues está de lado entre Europa, África y América, ¿no? Y el Pacífico pues está entre América y todo lo que es Asia, y Australia y bueno, ese continente del sur. Y bueno, y luego tienes al sur, tienes a la Antártica, que también es un continente. Y el chiste es que a pesar de que tienen tierra en medio así, pues están conectados por abajo. Todos los océanos están conectados por la parte sur del planeta, con una corriente muy importante que le da toda la vuelta al planeta y que está justo pegadita a Antártida. Y eso hace que sí se juntan en el sentido de que las aguas que pasaron por el Atlántico antes en algún momento, bueno, de hecho sí se mueven en orden, ¿no? Pero las que estaban en el Atlántico, primero empiezan en el Atlántico y luego se mueven al Índico y luego del Índico se mueven al Pacífico y luego vuelven a regresar en unos caminos muy interesantes que no terminamos de entender del todo y que son del tipo de cosas que nos interesa estudiar, como decía Sheila, porque son sumamente importantes para modular el clima y todo lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, sí están conectados. Ahora, en escalas geológicas de cientos de miles de años, pues se han movido muchísimo. Entonces esos océanos, o sea, el agua de los mares estaba acomodada diferente con respecto a los continentes. Entonces quizás no se podían llamar Océano Pacífico y Atlántico porque no estaban esas posiciones todavía, ¿no? Muchas gracias, Paula. Tere, nos hicieron llegar una pregunta para ti. Nos encantaría que nos pudieras apoyar con esta pregunta. ¿De qué está hecha la atmósfera? Bueno, la atmósfera está compuesta de gases, de diferentes gases. El más importante es el nitrógeno, hay como un 78% de nitrógeno. También el que le sigue es el oxígeno, que es sumamente importante para la vida. Y hay otra serie de gases menores, como los gases de efecto invernadero, que aunque su proporción es muy pequeña, pues son importantes porque absorben radiación de onda corta y onda larga y hacen que, de hecho, estos gases, como seguramente saben en las noticias y demás, se habla muchísimo del calentamiento global. Estos gases absorben radiación y entonces hacen que el planeta tenga una temperatura adecuada para la vida. Es gracias a los gases de efecto invernadero
cuya proporción es pequeñísima en la atmósfera, pero sumamente importante, es que hay vida en nuestro planeta. Sin embargo, si la cantidad, la proporción de estos gases aumenta, como lo hemos visto desde mediados del siglo pasado, desde el siglo pasado hasta ahora, pues eso puede crear un desbalance en las temperaturas del planeta que pues eso afecta a la adaptación no solamente de los humanos, sino también de las diferentes especies que hay en el planeta por la rapidez en la que se está dando este aumento de gases y por lo tanto de lo que hemos escuchado muchísimo en las noticias, que es el calentamiento global. Por lo tanto, es bien importante que haya medidas para reducir los contaminantes, los gases de efecto invernadero, para que la atmósfera no llegue a niveles críticos de calentamiento. Ok, Gracias. muchas gracias. En el evento del fin de semana sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, recuerdo muy bien el nombre de Marjorie, que hizo la pregunta: ¿en qué parte se hacen remolinos? ¿En zonas frías o calientes? Paulina, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta? ¿Ahí? Pues los remolinos, acá como platicaba Sheila, pueden ser de muchísimos tamaños, ¿no? Chiquititos y luego grandes como el estadio. Me gustó esa referencia porque yo allá estaba en uno de los stands y decía, grandotes, grandotes. No lo puedes ver, pero no se me ocurría un ejemplo, pues un estadio es un muy buen ejemplo. Y está bien bonito que gracias a la tecnología hemos podido empezar a ver el océano desde afuera. Y entonces los satélites nos enseñan el color del océano y eso nos ha permitido ver pues estos remolinos muy grandotes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que se forman en todos lados, ¿no? Como que a lo mejor en algún momento pensábamos que las corrientes, que es una de las cosas que estudiamos, eran un poco más uniformes, ¿no? Como el flujo de un río o algo así. Y sí existen algunas corrientes que son un poco así, un poco más así, ¿no? Como el flujo de un río y tal. Pero luego pues empezamos a ver cosas a otras escalas y vimos todos estos remolinos y están en todos lados en el océano, ¿no? Entonces están en zonas frías y están en zonas calientes y en templadas y demás. En todos lados nos podemos encontrar remolinos. Ok, gracias. Bueno, creo que una parte de esa... Es que la siguiente pregunta es ¿cómo se ven los remolinos? No sé si Sheila nos podrías apoyar. Bueno, complementando algo de lo que ella... Bueno, ¿quieres esa? La de... Bueno, ¿Sí? no podemos, bueno, puedo decir las dos si querés. Sí, ¿no? claro. Porque creo que está sí, que es al conectado lado, sí, también. que es al lado del mar. Ajá. Bueno, es que lo dijo Paulina, ¿no? ¿Cómo los vemos? Algunos se pueden ver o sea, algunos los entendemos porque los vemos en laboratorio, los más pequeños sobre todo. Y otros los inferimos a través de lo que el rastro que dejó el remolino cuando se rompen, ¿no? Que liberan mucha energía y crean turbulencia. Entonces, algunos no los podemos ver, pero sabemos por su marquita que dejaron. Y otros grandes, como dice Paulina, los vemos por satélite, ¿no? Los que vieron ayer la Super Bowl, imaginen todo ese estadio dando vueltas, ¿no? Dando vueltas, y toda esa gente que estaba ahí dando vueltas con el remolino, ¿no? Usher también andaba dando vueltas por ahí, andaba con los patines Usher, ¿no? Entonces, eso sí es más fácil desde un satélite que le saque como una foto, ¿no? Y los podemos ver. Como decía Paulina, se atraparon a lo mejor bichitos que son más verdes, ¿no? Que le llamamos también, que hacen esto de la clorofila. Entonces, con color los podemos ver también desde satélite, ¿no? Eso sería, por eso los vemos. Y algunos también los modelizamos, ¿no? Con una computadora metemos toda la información física que conocemos. Ahí va una parte muy divertida, que son muchas ecuaciones y fórmulas, muchas cosas que no entendemos, que les llamamos, que no las sabemos todavía cómo funcionan, y les llamamos parametrizaciones. Y lo que alcanzamos a tener en un ordenador es un remolino o un océano que se parece bastante a la realidad. Y es muy bonita esa parte porque uno puede jugar no quiero decir a ser Dios, pero por ejemplo dices, hay un estudio muy bonito que descubrió cómo se formaban unos remolinos de la corriente Agulhas, que lo que hizo fue que en el modelo había unas islas, ¿no?
y pues simplemente se las quitó. Y porque puedes hacer eso en el modelo, puedes meter islas, se las puedes quitar, puedes unir continentes, lo que te dé la gana. Entonces, como un Lego, ¿no? Vas haciendo tus Lego. Y este señor se las quitó, y cuando se las quitó, vio que ya no se formaban los remolinos. Y entonces ahí se dio cuenta que tanto Agulhas como todas las corrientes de frontera oeste que tienen asociados campos de islas eran esenciales para la formación de estos grandes remolinos, ¿no? Estamos como varios estadios, ¿no? Que duran hasta 6 meses o un año, y todo lo que atrapaban en esas islas se lo llevaban lejos. Y eso se le llama corredores de remolinos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma también de verlos. Muchas gracias. Ah, bueno, y claro, y Tere, es que tenemos un remolino muy famoso en México. Es un gigante que se forma cada tanto en el Golfo de México. Muy bien, Tere, porque además es un remolino de los más grandes que hay, ¿eh? Entonces, la mayoría en este departamento lo estudiamos. Cualquiera que venga acá, si cese a la oceanografía, al departamento de oceanografía física, en algún momento va a tocar ese remolino. Y tiene nombres, se les pone nombre también. A veces se llama Ekman, uno se llamó Poseidón porque fue enorme, y es casi tan grande como todo el Golfo de México, ¿no? Los animo a que vayan a ver imágenes incluso de la NASA, porque ellos también son los que cada tanto nos mandan esos remolinos, esas imágenes preciosas. Ok, muchas gracias. Paula, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo sabemos la profundidad del océano? Me faltó hacer la tarea bien para contarles históricamente cómo se hace y unos detalles que hace rato que no revisó. Pero bueno, la profundidad del mar, varía mucho, ¿no? Porque va desde la costa, pues que es literalmente cero, ¿verdad? Hasta las grandes profundidades que pueden llegar a ser miles y miles de metros. Pero estos lugares son lugares no son tantos los lugares que tienen profundidades de más de 4.000 metros. En general, el océano tiene en promedio profundidades de 4.000 metros, y luego tiene ciertos lugares que son como cañones, así como el cañón del Sumidero o el cañón de acá de Arizona, el Gran Cañón, y esto que sí llegan a tener profundidades de, no me acuerdo, más de 10.000 metros, ¿no? Algo así, 15.000 creo, no me acuerdo. Pero son muy localizados, pero bueno, ¿cómo supimos que tienen esas profundidades, no? Realmente yo no sé cuándo se empezó a saber hasta qué llegaba la profundidad, porque antes pues literalmente tenías que bajar una sonda con una cuerda, ¿no? Y pues baja 3,5 kilómetros de sonda, pues está un poco difícil, ¿no? Y además, ¿cómo sabes que llegaste al fondo? O sea, no hay manera de ver, ¿no? Entonces, no sé cómo le hacían antes, pero ya tiene mucho tiempo que el sonar, que probablemente han escuchado, pero el sonar es para lo que sirve, que es esto que se oye mucho si han visto películas hasta de submarinos que siempre están haciendo un ruido, ¿no? Ploing, ploing, y el rollo del ruidito es que en el mar, a diferencia de en la atmósfera, en el mar el sonido se propaga súper bien. Si yo ahorita grito aquí, pues no hay quien me oiga del otro lado bueno, a veces sí me oyen, pero allá en la calle no me oyen, ¿no? Pero si una ballena hace un sonido en el interior del océano, ese sonido se propaga cientos de kilómetros, y no es que, bueno, decenas a cientos de kilómetros en el caso de ballenas. Si lo haces un poco más duro, como esos sonares, olvídense, se propaga lejísimos. Entonces, el sonido se propaga muy bien en el mar. No puedes ver qué tan hondo está, pero sí puedes escuchar señales. Entonces, si tú mandas una señal que conoces muy bien, que dice plop, ¿no? Pues va a viajar al fondo y la avientas para abajo, pues va a viajar al fondo del mar, y cuando choque con el fondo va a rebotar y va a regresar y la vas a volver a oír. Entonces los sonares lo que hacen es precisamente, bueno, y saber qué tan rápido se propaga el sonido es algo que también sabemos muy bien. Son más o menos 1.400 metros por segundo, que es, pues imagínense, 1.400 metros por segundo, pues sí, o sea, en un segundo llegas más lejos que Tijuana, el grito, ¿no? O sea, sí es una bestia. Entonces, el punto es que miden el tiempo que tarda en llegar,
y saben cuánto distancia es porque saben la velocidad con que se mueve el sonido. Entonces, en base a eso se ha aprendido mucho, pero tienes que ir con un barquito, ¿no? Y lo que ha sucedido ya más en tiempos modernos es que hay una parte que tiene que ver con satelital, y esto ya es del siglo pasado, o sea, que no me crean, ya hay cosas más nuevas y no sé cómo son esos nuevos satélites, pero había uno que, por ejemplo, ayudaba a ver cómo cambia pues básicamente la atracción gravitatoria en diferentes puntos de la Tierra, porque si tú tienes un hoyo como el cañón del cañón de Sumidero y pasas arriba en un satélite, pues va a tener menos masa, y entonces pues la ley de la gravitación te dice que la fuerza de gravedad que atrae al satélite con respecto al pues va a ser menor, ¿no? Pero si tienes una montaña como el Himalaya, pues va a ser mayor porque tienes más masa. Entonces, en base a eso puedes ver la distribución de masa, y entonces si tú tienes un océano es menos masivo que una montaña, y entonces eso vas a verlo también. Entonces ves anomalías de esta fuerza gravitatoria, que fue una de las primeras formas en que empezamos a tener una mejor idea para mapear el mar, que no fuera yendo con un barco a recorrer estos vastos océanos, que también lo hemos hecho. Entonces, y estas son de las que conozco, pero seguramente hay más. Pero, Ok. sí. Muchas gracias. Retomando las preguntas sobre la atmósfera, tenemos una que nos hicieron llegar, es ¿la atmósfera tiene hoyos, Tere? Pues teóricamente y en la práctica no tiene hoyos. La atmósfera está completamente, pues llena de partículas, gases, átomos, moléculas, gases en general. Sin embargo, cuando hablamos precisamente de anomalías, o sea, la atmósfera puede tener anomalías de ciertos gases en algunas partes de la atmósfera, y seguramente han escuchado sobre el hoyo del ozono. Entonces, ese es el único hoyo del que se habla de la atmósfera, del hoyo del ozono, y lo que significa es que hay una anomalía, que hay menos ozono del que normalmente o en promedio pudiera tener la atmósfera en una época del año. ¿Y por qué se empezó a hablar sobre este hoyo? Bueno, pues porque ha tenido un impacto sumamente importante en la vida, en los ecosistemas. El ozono se encuentra en una capa de la atmósfera que se llama la ozonosfera. Es en la estratosfera, más o menos como a 25, 30 kilómetros de altura. Y el papel que juega el ozono, que se representa con 3 oxígenos, son 3 átomos de oxígeno, el O3, sirve para absorber radiación de onda corta, los rayos ultravioleta. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si entran más rayos ultravioleta y si llegan a la superficie de la Tierra, eso puede afectar nuestra piel. Por eso ahora se usan mucho las cremas con UV de 15 hasta 50 para bloquear los rayos ultravioletas. Entonces, cuando hablamos de este hoyo del ozono es porque el ozono se destruyó más, o sea, el ozono absorbe radiación de onda corta, la UV, y por eso pues ayuda a protegernos para que no lleguen tantos rayos ultravioleta a la superficie. En esa capa, el ozono, al absorber radiación de onda corta, se crea y se destruye. Se destruye creando una molécula de oxígeno y un átomo en O2 y O. Sin embargo, cuando hay una gran cantidad de contaminantes en la atmósfera, estos son, por ejemplo, lo que se conoce como clorofluorcarbonos, o sea, tienen cloros y tienen bromo y otros tipos de compuestos. Cuando llegan a la estratosfera estos compuestos hacen que el ozono se destruya más rápidamente. Y entonces, al destruirlo más rápidamente del promedio, entonces se hace como un hoyo y entonces entra más radiación a la superficie de la Tierra. ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente es en primavera del hemisferio sur, es decir, como en octubre, porque al salir del invierno, en el invierno del hemisferio sur,
o sea, todos los contaminantes que son transportados o advectados por la circulación de la atmósfera son atrapados en el hemisferio sur, pues, ahí cerca de la Antártida, y se quedan en la atmósfera atrapados en el invierno, pero cuando llega la primavera, que entra un poco más de radiación, toda esa acumulación de gases, de compuestos, empiezan a interactuar entre sí y destruyen mucho a los destruyen más el ozono del que se crea. Una vez que llega el verano, entra más radiación. Sin embargo, también la circulación es más activa y todo eso empieza a moverse a diferentes partes, no solamente en el hemisferio sur, cerca de Antártida. Por eso es que ese hoyo es más común en la primavera del hemisferio sur, como en octubre más o menos. Muchas gracias, Tere. Hay una siguiente pregunta que me encantaría si Paulina nos pudiera apoyar. ¿Cómo hacen erupción los volcanes bajo el agua si la lava se evapora? A ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo hacen erupción los volcanes? Bajo el agua, si la lava se evapora. Pues no estoy segura a qué se refieren con esto de que la lava se evapora, pero así como hay volcanes en la superficie de la Tierra, hay volcanes también submarinos, ¿no? Entonces, pues es más o menos el mismo principio, nada más que están abajo del agua. Y lo que pasa es que la Tierra, el planeta, tiene en su centro una parte donde está el magma, ¿no? Que es la lava y está derretida, es muy caliente y tal. Y luego en las siguientes capas tiene esta parte ya que está en contacto con la atmósfera y por lo tanto está sólida. Y en algunas partes este núcleo o magma acumula mucha energía y está muy caliente, y entonces se trata de buscar una salida a través de esta última capa de la Tierra. Y entonces logra hacer un hoyito y salir y hacer erupción, ¿no? Entonces sale la lava, así como un granito en la cara, como que tienes por debajo grasita y tiene que encontrar un poro por donde salir y así, ¿no? Y lo que pasa es que hay lugares donde estos puntos de mucha energía son fijos en el magma, ¿no? Como que siempre está ahí donde quiere salir la lava. Y esos puntos abajo del mar nosotros les llamamos puntos calientes o hotspots. Y entonces, como siempre están en el mismo lugar, pues siempre están tratando de sacar lava ahí. Y lo que pasa es que conforme, o sea, como que se forma el volcán y luego empieza a crecer y a crecer, y eventualmente rebasa el nivel del mar y pues puede formar una isla, ¿no? Y les platico esto porque pues ese es el origen de las islas de Hawái, que a mí se me hace bonito saber que son volcancitos, ¿no? Y que son estos hotspots. Y lo que pasa es que se forma una primera isla y el magma, como les decía, el núcleo, el mismo punto, la zona donde está muy caliente, muy energética, sigue siendo la misma, pero la costra, la última capa de la Tierra, esa se va moviendo. Entonces, pues se forma una islita, pero la costra esta se mueve y entonces la islita ya no está en ese mismo punto caliente, sino que se forma una isla nueva y así, ¿no? Obviamente esto pasa en miles y miles y millones de años, entonces pues no vemos una isla de Hawái así cada 3 meses, sino en eras geológicas, ¿no? Pero bueno, y bueno, y también me gustó la pregunta porque en oceanología, en la Facultad de Ciencias Marinas, creo que ya no, pero antes tenían la tradición de ponerle nombre a las generaciones, ¿no? Entonces, mi generación era la de los puntos calientes. Había, no sé, también hay charcólogos, generación espontánea, y bueno, de todo, pero yo soy un punto caliente. Okay. Gracias. Sheila, sí, voy a retomar la pregunta de ¿por qué es salado el mar? Sí, que esa estaba como en dos, ¿no? Digo, qué bonito lo que explicaba Paulina, nomás puntualizar, porque, bueno, las Islas Canarias también son de hotspot y ahora se está formando una. Ahora justamente hay una en erupción, otra nueva isla, ¿no? Ese es donde lo que había era ciencias marinas, y no más. Exacto, no más había ciencias. Pues claro, estaba. es una isla, lo único que les importaba era toda la masa que anda por ahí al lado. Y está bonito porque justo ahora se está formando, ¿no? Desde hace unos años atrás se está formando la 8ª isla ya. Ajá. Son 7 islas, ya se está formando la 8ª. Pero bueno, ¿por qué es salado el mar? Y esa pregunta
Yo pensé que iba a ser fácil y cuando me puse a buscar es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Digo, como que la respuesta que todos sabemos es que, y va mucho de la mano con lo que explicaba Paulina, es que hace 4.000 millones de años, 4.000 millones de años, el mundo, el planeta no era como lo conocemos ahora, estaba lleno de volcanes, lleno de géiseres, de fumarolas, de todo. ¿Y qué pasa? Cuando empezó a tirar gases, que partes de eso también conforman la atmósfera, lo que hablaba Tere, esos gases llegó un momento que se enfriaron, ¿no? Y empezaron a caer en forma de lluvia. Y toda esa lluvia que caía llevaba sales y se depositó en cuencas, ¿no? O en ríos que había, y entonces, pero como los ríos tienen salida, pues no había problema, ellos no se quedaron salados. Pero las cuencas que ya estaban, sí, ahí se empezó a depositar. Y ya después se fue a formar agua y tal, y se quedó ese agua salada. Y es así que no todas las cuencas del océano, de lo que hablaba Paula, de los principales océanos, dentro tiene cuencas, ¿no? Como la del Golfo de México, la del Mediterráneo, y hay una, o sea, no todas tienen la misma cantidad de sal. Y por ejemplo hay unas que están poco saladas y otras que están tan saladas como las del Mar Muerto, que uno puede flotar muchísimo ahí, ¿no? Y de hecho hay muy pocos organismos que pueden vivir como la Artemia salina, ¿no? Pero creo que lo más bonito, una de las razones por la que estudié oceanografía, es porque esos cambios de sal hacen que el agua sea más densa en algunos lugares que en otros. Y Paula también decía cómo se conectaban los océanos, y hay lugares críticos que es donde cae, porque es muy densa el agua, cae. Y cuando cae es lo que forma las corrientes, impulsa, ¿no? Porque imagínense que ustedes tienen la leche, ¿no? Que se van a tomar cada mañana y dicen, hoy le voy a poner quick, ¿no? Y le mandan el quick así, pum. El quick no se va a quedar arriba, se va a hundir. Y después, pum, va a subir, ¿no? Lo tiran por un extremo de la taza, va a subir por el otro. Pero imaginen que en lo que bajó y subió, llevó una velocidad. Y así se forman las corrientes. Y no solo las corrientes, sino que es un gran sistema de corrientes que permiten que tengamos calor, tengamos frío, pero no solo frío, ¿no? Hay una película muy famosa, bastante, bueno, es un poco exagerada, ¿no? Porque es Hollywood, pero esta es del Día de Mañana, ¿no? Que es cuando se para la cinta transportadora, que se le llama, la cinta termohalina. Y entonces se congela Nueva York y todo esto, pero así es como funciona un poco, y creo que eso es fascinante, por eso quería esta pregunta. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sheila. Paula, una pregunta. ¿Por qué existen las mareas? Muy buena pregunta. Bien, esa es otra que no hice la tarea bien, pero además esa, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo explicarla con palabras, porque lo mejor es explicarla con peliculitas y diagramas, y vale la pena que lo busquen, porque no es nada fácil. O sea, es uno de estos dilemas que como humanos no hemos terminado de entender. Bueno, ahorita me recordó algo que les quería decir luego, pero bueno, el punto es que tiene que ver con lo astronómico, muchísimo, ¿no? O sea, tiene que ver con que nosotros somos un planeta que está en un sistema solar, como saben, que está con, pues en principal hay dos astros que nos son muy familiares, porque esos los vemos muy claramente, que son el Sol y la Luna. Luego hay otros que se confunden con estrellas de otras galaxias y así, todo esto, pero hay otros planetillas por ahí. Pero el Sol y la Luna, clarísimo que los tenemos desde siempre, sabemos que están ahí, y sabemos que no siempre están en el mismo lugar, ¿no? O sea, el Sol se mueve, pensamos, ¿verdad? Que el Sol se mueve de allá para allá, y la Luna pues también se mueve del mismo lugar que el Sol, porque sale en el mismo lugar y se pone en el mismo lugar, pero no sale a la misma hora siempre. A veces la vemos, a veces no la vemos, a veces la vemos completa, a veces la vemos no completa. Y la verdad es que la Luna no es que a veces no esté y a veces sí esté, la Luna siempre está. Lo único que cambia es cómo está relativo a nosotros y relativo a la posición, relativo a la posición de la Tierra y relativo a la posición del Sol. Y esos circulitos no son triviales de imaginarse si no los ves con alguien que te los simule, ¿no? Porque en realidad todo está dándole vuelta al Sol y la Luna le está dando vuelta a nosotros, por este rollo de la atracción gravitatoria, que también es otra historia que, por cierto, pues digo, pendiente a entender bien, ¿no? Es de las preguntas grandes de la física hoy en día, pero
si la entendemos al estilo que la entendió Newton hace 300 años, pues resulta que quién sabe por qué dos cuerpos se atraen, ¿no? O sea, dos cosas se atraen nada más por existir. Entonces, pues por esa razón le damos vuelta al Sol y la Luna nos da vuelta a nosotros. Y en esa danza, como la Tierra tiene agua, o sea, por los océanos, pues el agua también se ve atraída por el Sol y por la Tierra. Digo, por el Sol, bueno, por la Tierra, obvio, por eso por eso el agua se queda con nosotros, ¿no? Porque se queda aquí. Pero a la vez la Luna le está jalando y el Sol lo está jalando, pero a la vez se están moviendo y entonces en esa danza, pues estás jalando bultos de agua con una periodicidad que no es la misma y que se combina con otras. Entonces, pues terminas teniendo bultos de agua y además, como dijeron, pues hay océanos, o sea, si fuera todo agua, pues nada más haría estas oscilaciones, pero para colmo, esa agua está contenida en cuencas, entonces, pues termina moviéndose de formas muy curiosas, no nada más oscila, sino que se propaga, ¿no? Alrededor de las costas, entonces es un problema bastante complejo de explicar, pero es básicamente el Sol y la Luna, y aunque esos son relojitos, ¿no? Cada 24 horas sale el Sol, cada 27 o no me acuerdo cuántas sale la Luna, y además la Luna nos termina de dar la vuelta completa en no me acuerdo cuánto, 28 días, ¿no? Entonces todas esas frecuencias están en la marea, pero si como están todas juntas, luego hay unas que aparecen que no son cada 15 días hay una muy marcada. Y digo, lo quería decir porque había otras preguntas que tenían que ver con esto de que si todas las mareas son siempre iguales y pues no sé exactamente qué quieren decir con eso, pero el punto es que no siempre la marea va a ser alta en el mismo momento, pero tampoco es que cada cierto tiempo se va a repetir esa marea alta siempre porque de repente están otras frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mareas vivas y muertas las mareas vivas pasan cada 15 días, que es cuando la Luna está, o cuando no la ves o cuando está llena. Y cuando está un cuarto es cuando son las mareas muertas. ¿Y eso qué quiere decir? Que son pues cuando más atracción hay de la Luna o el Sol es cada 15 días, entonces suben mucho las mareas y en otras ocasiones no. Entonces, si ustedes pasan a la página de CICESE y buscan mareas y buscan su calendario de mareas, que toda persona que vive en Ensenada debería de tenerlo, porque es la mejor manera de saber cuándo ir a ver a los bichitos a la playa, cuándo ir a la playa, ¿no? Cuándo ir a surfear si es que eso les interesa. Pero en general es mucha información van a ver cómo oscila de formas muy curiosas. Y la última que quería decir a eso es que, bueno, esas son las que vemos a 15 días, pero pues quizás todos los que nos hacen estas preguntas no tienen esa memoria, pero hace unos 10 años, un barco gigantesco de estos de contenedores se ancló, llegó y se encalló en Navidad, se encalló en la playa. Y fue en un momento en donde teníamos una de las mareas más altas del año, que son estas otras frecuencias rarísimas, pero fue en un momento en donde de pura casualidad y mala suerte para el pobre capitán, que bueno, malamente hizo malas maniobras ahí, pues se quedó anclado en la mayor marea del año. Entonces tuvimos ese barco anclado durante, no me acuerdo si fueron 7 meses o 9 meses, porque no había manera de sacarlo porque la marea estaba no lo suficientemente alta para ayudar a sacarlo. Entonces, no son todas iguales y me puedo clavar todavía más en cómo son diferentes dependiendo de dónde está la cuenca. Entonces, las mareas es un problema fascinantísimo, ¿no? Y es súper importante para todos, digo, no solo para la navegación, para ver dónde pones tu casa, para ver si vas a surfear, sino para muchísimos seres vivos que viven en el mar, pues tienen todos sus ciclos de vida coordinados con la marea, ¿no? Entonces sí es. Bueno, sí. Muy interesante, Paula. Iba a decir, luego el ciclo lunar nos tiene hasta nosotros dominadas, pero bueno, las mareas atractoras. Ok, bueno, bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se vio afectada la atmósfera cuando se extinguieron los dinosaurios, Tere? ¿Nos puedes hablar acerca de eso? Bueno, yo creo que la respuesta la pregunta es al revés. O sea, ¿qué le afectó a la atmósfera
para que los dinosaurios se extinguieran? Yo creo que va por ahí la pregunta. Bueno, pues es muy interesante porque hace como 65 millones de años, que fue la época en que vivieron los dinosaurios y una vegetación increíble que teníamos en el planeta, pues hay dos teorías que se han analizado, se han estudiado para poder explicar la extinción, pues no solo de los dinosaurios, sino de una gran cantidad de especies que hubo en esa época. Y una de ellas fue que hubo muchas erupciones volcánicas, como las que nos platicabas ahorita, Sheila, y pues las erupciones volcánicas emiten, inyectan gases y compuestos a la atmósfera, y esos gases y compuestos lo que hacen es bloquear la entrada de la radiación solar. Entonces empezó a bajar la temperatura un poco, pero creen que además de las erupciones volcánicas, el impacto de un asteroide que llegó o que cayó en la península de Yucatán, el Chicxulub, creen que ese asteroide levantó una gran cantidad de polvo y aerosoles y gases, etcétera, a la atmósfera, y fue tan grande la inyección de la superficie hacia la atmósfera de todas estas partículas que bloquearon la atmósfera y no entró radiación solar, y eso hizo que la Tierra entrara en un periodo de corto tiempo a una era de hielo. Los que somos más viejitos nos acordamos de la erupción del Chichonal en el sur de México o del Monte Pinatubo en los 90s, que tuvieron un impacto parecido, pero muy pequeñito, que todos los gases que emitieron estos volcanes pues se encontraron alrededor del planeta en 2 meses. Estos volcanes como el Krakatoa, el Pinatubo, el Chichonal en México están en zonas tropicales, entonces en 2 meses ya estaban las partículas alrededor del planeta debido a la circulación de la atmósfera, y la temperatura bajó en los siguientes años, bajó como 2 grados centígrados. Pues imagínense todos los polvos que aventó el asteroide una vez que chocó con la atmósfera, y entonces pues eso generó o propició una edad de hielo, y pues los grandes animales no pudieron adaptarse tan rápidamente. Entonces esto de adaptación yo creo que es sumamente relevante en nuestra época, porque ahorita está ocurriendo pues lo opuesto, se está calentando nuestro planeta, y la rapidez con que ocurren cambios en la atmósfera o en el océano, en el sistema climático en general, pues eso está asociado con qué rapidez nosotros nos podemos adaptar a esos cambios. Y no solamente los humanos, estamos hablando de los ecosistemas terrestres y marinos y todo lo demás, ¿no? Entonces es ese periodo de adaptación. Si tenemos tiempo, si los dinosaurios se extinguieron, pues cualquier otra cosa como nosotros, si sigue el calentamiento, esperemos que no, la Tierra va a seguir. La Tierra va a seguir, esa es la realidad. Sí, la realidad. Pero esperemos que no. Okay. Qué interesante respuesta, Tere, muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy interesante también. ¿Cómo se creó la ciencia? Y esta pregunta va para la doctora Paulina. Híjole, ¿cómo se creó la ciencia? La verdad es que a mí se me hace un poco filosófica la pregunta, y seguramente existen documentos, información acerca de la historia de la ciencia. A mí no se me da la historia. Entonces yo les voy a platicar, o bueno, voy a contestar eso como es mi percepción. Y yo creo que la ciencia, bueno, para mí es como el hecho de que seas curioso de algo y lo quieras entender, y entonces pues hagas algo o pienses o experimentes o tal para tratar de entender algo
entender tu entorno, la naturaleza y tal, y luego también que comuniques eso que entendiste, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos así, como que eres curioso y haces varias cosas para tratar de entender algo y luego lo platicas, pues yo creo que pues surgió con nosotros, ¿no? Con los humanos, cuando pues, queríamos interactuar con la naturaleza y cómo interactuábamos con ella y aprendíamos cosas al respecto y tal. Obviamente de una manera más formal implica, o sea, supongo que en sus inicios, así como con los griegos y tal, pues era un poco el pensamiento, ¿no? Idear más como hipótesis acerca de cosas. Y luego ya un poco más formal implicaba la experimentación, o sea, que decías, pues yo tengo esta idea de esto, pero voy a hacer experimentitos para probar si siempre tengo la misma respuesta o no. Y hoy en día pues es mucho más riguroso, ¿no? O sea, esos experimentos se tienen que poder reproducir. Cuando tú comunicas la ciencia tienes que explicar muy bien cómo hiciste tu experimento y tal. Pero pues eso, o sea, yo así como de inicio diría la ciencia pues es algo como inherente a los humanos y es esta curiosidad de tratar de entender tu entorno y los métodos que utilizas para entenderlo, y a mí esa última parte de comunicarlo también se me hace importante como para que complemente ese ciclo de qué es ciencia, ¿no? Pero estoy segura que hay cosas mucho más formales de lo que es mi percepción y bueno, a lo mejor sí, seguramente historia de la ciencia. No sé si alguna quiere aquí agregar algo. Quizás nada más complementar, no es una respuesta sencilla, ¿eh? O sea, tú buscas qué es ciencia y ahí, digo, te pueden decir con el método científico, que es como, pues, te dicen la misma cosa, no te responde nada, ¿no? Pero, digo, en el taller de ciencia para jóvenes que organizamos siempre les preguntamos que nos digan qué piensan que es la ciencia, y pues es que hay mil maneras de describirla, o sea, no hay una sola cosa que puedas decir que es ciencia, pero hay una cosa que sí se puede decir, que es que no es ciencia, ¿no? Y entonces quizás es más fácil de esa manera entender qué no es ciencia y por qué uno tiene que tener mucho cuidado con cuando hay gente que trata de explicar la naturaleza y no lo hace de forma con el rigor científico que implica. Y lo que no es ciencia es pues que no hagas esto que dice Paulina, que es, o sea, tú quieres entender algo, pues tienes que verlo de la forma más honesta posible, sin preconcepciones, y analizarlo con experimentos que prueben no solo lo que tú quieras probar, sino todas las posibilidades de las cuales pudiera ser que tu pensamiento de que así es falle, ¿no? Que es lo que le pasa a los terraplanistas. O sea, si tú piensas que la Tierra es plana, pues sí, o sea, si me dices a mí de qué forma es la Tierra en este momento y yo me acabo de poner en este planeta y no he ido a la escuela y nadie me ha dicho nada, pues yo diría, pues la Tierra es plana, ¿no? Yo la veo plana, ¿no? No tiene, pero, pues, el punto es que cómo te convences de que eso es cierto, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que tienes que responder. Entonces, la ciencia es como que, digamos, tienes que poner a experimentar a prueba las ideas de cómo funciona algo y de forma honesta ver los resultados y en base a eso interpretar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es lo que sí es ciencia. Lo que no es ciencia es que alguien te diga, pues, la Tierra es plana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues mírala, ¿no? Exacto. Sí, hay que ver cómo hacen los experimentos, sí, claro, nada más hay que cuestionarlo. Entonces, quizás más es cuestionar, ¿no? Que creo que ya para decir qué es el pensamiento crítico y la cuestión. Cuestionar. Ajá, no, sí, claro, porque es que está esto muy gracioso que les pasó a los terraplanistas, que se gastaron $30.000 con un aparato para demostrar que la Tierra era plana, y lo que demostraron era que era redonda. Entonces estuvo muy bueno. Y entonces cuando le preguntaron al señor que estaba a cargo del experimento, dijo que el aparato tenía una falla. Y entonces por eso era. No se vale, claro, y eso es lo que no se puede valer, ¿no? Pero sí, mucha razón, ¿no? Si no también está esto de que si hay pregunta, nomás, si hay indagación en la pregunta, es filosofía. Y cuando ya metes la experimentación, se convierte en ciencia, ¿no? Es como el paso al lado. Nuestro centro de comando nos comenta que la escuela Cocuy está en Webex. No sé si alguno de los niños que nos está viendo quisiera hacer una pregunta.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo afecta el cambio climático al mar y todo eso? Ajá, ¿cómo afecta el cambio climático al mar? Bueno, el cambio, ¿me escuchan? Sí. El cambio climático, bueno, lo que tenemos, como lo mencioné hace rato, al haber un calentamiento global, esto se debe a que hay un incremento de gases de efecto invernadero. Uno de los gases que tiene una mayor proporción en la atmósfera es el dióxido de carbono. Entonces, al haber más dióxido de carbono, el océano absorbe este gas y puede afectar la acidez o ¿es la acidez? Sí, ¿verdad? Se vuelve más ácido el océano y eso afecta a los organismos, especialmente todo lo que es la cadena primaria todo lo que contiene calcio, las estrellitas de mar y eso. Y mejor le paso a Paula para que lo explique más claramente qué pasa en el océano. Pues, o sea, digo, ese es uno de los impactos. Son muchos y no sabemos cuáles son todos los impactos. Son de las grandes preguntas que tenemos que responder. O sea, eso de las tareas principales que tiene ahorita la comunidad oceanográfica es entender qué va a pasar con el cambio climático en el mar. Pero de las cosas que empezamos a observar y que de estas ideas que tienen lógica, que puede ser que funcionen y que luego ya vas y lo mides y sucede, está lo que dice Tere, que es con más dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono se absorbe mucho por el mar porque las plantas del mar, que son algas, absorben el dióxido de carbono y con eso hacen pues todo, bueno, ellos también hacen una fotosíntesis como las plantas en la tierra y de ahí salen todos los nutrientes que sirven para la cadena trófica que mencionaba Tere. El problema es que también ese gas se disuelve, o sea, se disuelve en el mar primero, entonces está más ácido, como dice Tere, y el problema de la acidez es que animales como, o sea, los seres, organismos marinos que tienen conchas, todos los organismos que tienen conchas, sean cangrejos, sus mejillones, todos esos que tienen conchas que son con estas, bueno, calcio y sílice y demás, pues no lo pueden hacer bien, o sea, les afecta muchísimo. Y ha habido mortandad masiva de estas en ciertos lugares cuando por fenómenos de procesos marinos en donde altas concentraciones de esta agua que está muy ácida sube al lugar donde están estos organismos, o porque había demasiados de estos organismos cuando había estas grandes cantidades de agua muy ácida, pues causa estragos, ¿no? Ese es uno. Pero hay múltiples factores, o sea, por ejemplo, la salinidad que hablaba Sheila, o sea, si tú tienes glaciares que están en los continentes, como en la Antártida o en Groenlandia, o esto que es hielo, que es agua dulce, que está atrapada y ha estado atrapada durante cientos de miles de años en esos continentes, y ahorita empiezas a calentar la tierra y esos se empiezan a derretir, pues toda esa agua dulce va a llegar al mar, y eso no estaba antes. Entonces, de alguna manera, por lo menos localmente, va a afectar la salinidad, y eso tiene que ver con la densidad y va a tener efectos que pues hay diferentes teorías de qué puede pasar. Puede ser el día después de mañana o puede que no, ¿no? Y luego hay más, porque luego también puede afectar, por ejemplo, a la energía. Pues esto es algo que aquí una postdoc que estaba visitando nos estudió, que por ejemplo, la energía que tienen todos estos remolinos que hablamos, que no hemos dicho por qué son tan importantes, realmente tienen mucho, bueno, un poco se mencionó, tienen mucha importancia en los ecosistemas estos remolinos, pero también tienen importancia con el intercambio con la atmósfera y lo que tiene que ver con el balance climático de nuestro planeta. Entonces, si esos remolinos, si en el cambio climático, por ejemplo, parece que esos remolinos van a haber más y van a ser más energéticos, y entonces, ¿qué va a pasar con los ecosistemas marinos? ¿Qué va a pasar? Entonces, la respuesta es, híjole, son muchísimas cosas. Algunas sabemos que están pasando, otras nos imaginamos que pudieran pasar y otras ni sabemos que pueden ser. Entonces, es una pregunta muy relevante que espero que pues a ustedes les va a tocar entenderlo mejor.
Algo que quiero agregar que yo creo que sí es importante es que pues en la última década ha habido un aumento no solo de la temperatura del aire, sino también de los océanos. Un calentamiento muy anormal, y entonces al tener océanos más calientes, aparte de que afectan los corales, algo sumamente relevante es que puede haber huracanes más intensos, ciclones tropicales más intensos, lluvias más extremas como las que hemos estado viendo últimamente, y pues eso tiene graves impactos, especialmente en las zonas, en las islas, pequeñas y grandes islas, y en las zonas costeras, y pues eso trae consecuencias socioeconómicas y de ecosistemas bastante problemáticos, que hay que pensar en eso. Ok, gracias, Tere. Si alguien tiene preguntas del público en general que nos acompaña en Webex, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces continuamos con la ronda de preguntas. Sheila, ¿nos puedes decir, ¿los remolinos pueden atrapar cosas del mar? Sí, mira, y qué bueno, porque justo hablaba Paula de que no habíamos explicado la importancia de estos remolinos grandotes, ¿no? Y son extremadamente importantes porque atrapan cosas, justamente por eso. Y claro, no atrapan un barco, ¿eh? O sea, es que todo el mundo se imagina, no, si voy, cruzo el remolino, no va a atrapar. Pero sí atrapan pequeños organismos que son esenciales para la vida, porque pues esos pequeñitos se los comen otros grandes y otros grandes y otros grandes, hasta que se lo termina comiendo el pescadito que nosotros después nos comemos en el ceviche, ¿no? Y así. Entonces, son extremadamente importantes justamente porque sí atrapan pequeños organismos. De hecho, algo que estudiamos varios son estos remolinos, ¿no? Y la forma es estudiarlos con modelos numéricos, pero con satélite, pero también vamos a medirlos, y son campañas muy bonitas, son cruceros muy bonitos, porque vamos en búsqueda y captura de un remolino, ¿no? Y lo cruzamos, y lo pinchamos, y le metemos aparato, y le sacamos. Y todo medimos de él, todo lo que podemos. Y una de las cosas importantes que se ha visto últimamente es que en los bordes de estos remolinos es donde a los cetáceos y a los mamíferos marinos les gusta mucho estar. Y todavía esa pregunta está abierta, ¿eh? Entonces uno cree que es porque ahí hay mucha concentración de su comida, ¿no? Otros creen que es porque ahí está más oxigenada el agua. O sea, hay muchas teorías, todavía no se entiende del todo por qué, no es que los atrape, no es que atrape una ballena, pero a la ballena le gusta estar ahí, justo en el borde. Y cuando vas en uno de estos cruceros y cruzas el remolino, te das cuenta, de hecho, de que estás en el borde, porque empezás a ver los orcas, delfines, tortugas marinas, y decís, ya estamos en el borde del remolino, lo estamos cruzando. Qué interesante. Sí, está muy bonita esa parte. Y efectivamente son muy importantes. Y en relación con el cambio climático y los remolinos que decía Tere del Golfo de México, cuando un océano caliente hace que cambie la sal y hace que cambie un montón de cosas. Y entonces se piensa que estos remolinos en algunas partes del mundo va a ser cada vez menos. Entonces, si cada vez tenés menos remolinos, cada vez tenés menos bichitos que pueda atrapar. Y cada vez menos bichitos, cada vez menos orcas o cada vez menos delfines, ¿no? Entonces, es otro de los impactos del cambio climático que aún no entendemos y estamos investigando, ¿no? Muchas gracias, Sheila. Paula, no te dejan las preguntas de la marea. ¿Por qué se llama marea roja? Sí, esa se coló a la marea, pero es chistoso porque no tiene nada que ver con las mareas. O sea, pero se le llama marea roja y es una pregunta muy, pues sí, es muy justa esa pregunta. O sea, ¿qué es la marea roja, no? La marea como tal es esta cosa que les platiqué antes, que es pues, el sol y la luna y hacen que el agua sube y baja y eso se ve en unos lugares más espectaculares que en otros, pero de repente... Pues sí, yo no sé si a los que están viéndonos realmente les ha tocado algún evento de esos en Ensenada, porque ha habido varios, pero no son tan frecuentes como para que uno verdaderamente lo vea, pero hay ocasiones en donde sí se pinta de rojo el mar, ¿no? Y en Ensenada ha pasado un par de ocasiones, pero eso no es por una cosa física, sino son por unas algas chiquitas que
que en particular tienen, pues todas las algas, la razón por la que se ven verdes o rojas, pues son unas cosas que se llaman pigmentos y depende del tipo de alga que es, porque hay muchísimas especies y de formas espectaculares. Les invito a buscar a las algas marinas, porque tienen unas formas espectaculares, ¿no? Y entonces, esas pues producen un pigmento rojo, ¿no? Y estas algas en particular que producen un pigmento rojo tienen ciertas desventajas. Uno, digo, sí, existen y están ahorita ahí, nomás que no lo vemos rojo porque son poquitas, pero si hay algún evento que hace que crezcan mucho, que no se sabe muy bien qué es, pero puede ser por algún demasiado aporte de nutrientes o porque hubo contaminantes al mar o ciertas condiciones que realmente no se conocen del todo bien, aunque sí son muchas gentes las que lo estudian, pues se puede formar pues demasiadas algas de estas y entonces pues se cubre el océano de rojo, la superficie de rojo, y lo malo de eso es que pues son tantas que se mueren y cuando mueren pues todo ser vivo cuando muere se descompone y cuando se descompone consume oxígeno. Entonces lo que pasa con eso es que empieza a haber una mortandad de peces y de muchos otros organismos porque se quedan sin aire, literal, porque sí respiran bajo el agua, ¿no? Sí toman oxígeno con sus aquí de diferentes formas y entonces eso es una de las cosas que tiene la marea roja. Y otra cosa es que algunas de estas algas que tienen pigmentos rojos producen otras cosas como son unas toxinas, o sea, literalmente unos venenitos que pueden ser muy tóxicos, desde que te pueden enfermar del estómago hasta que te pueden causar problemas nerviosos, ¿no? Así como hubo un problemón con la marea roja, una marea roja última en esta zona, con los lobos marinos que se vieron súper afectados porque se comían las conchitas y las conchitas como chupan el agua y de ahí sacan las algas y se comen las algas, pues se agarraban todas estas toxinas, las acumulaban y cuando llegaba el lobo marino y se lo comía, pues se llevaba estas toxinas y le daba una cosa así como, pues era terrible, era como lo que era la vaca loca antes, ¿no? O sea, temblorinas, o sea, cosas que llegaban a causar la muerte. Entonces, en ese sentido, por eso preocupan las mareas rojas, nomás que esas se estudian con físicos también, pero esos más bien los estudian los biólogos, ¿no? Y aquí en particular en CICESE hay un laboratorio que le hace el favor bueno, el favor, digo, cobra, pero le ayuda a los acuicultores que hacen ostras, o sea, que cultivan ostras, de ver los niveles de estas toxinas y de que se haya estos algas que pudieran ser tóxicas para que no vendan los mejillones que nos comemos con esas neurotoxinas, ¿no? Ok, muchas gracias. Tere, bueno, me quedan 3 preguntas para Tere, pero voy a en esta ocasión elegir una porque me interesa. Sí. ¿Por qué no llegan huracanes a Ensenada? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque el año pasado no llegó un huracán. Bueno, pero ¿por qué no llegan tantos huracanes? Esa sería entonces la pregunta. Bueno, la razón es debido a la circulación que tenemos. Nosotros estamos en la costa oeste de México y cerca de la zona subtropical. O sea, el planeta tiene zonas tropicales, está el Ecuador, las zonas tropicales a los lados, los subtrópicos que están como a 30 grados norte y luego siguen las latitudes medias y los polos, ¿no? Entonces, en la zona subtropical existen en los grandes océanos unas zonas que conocemos como los anticiclones semipermanentes, que está el anticiclón del Atlántico, el del Pacífico que tenemos aquí enfrente de Baja California y California. Estos anticiclones son circulaciones en la atmósfera que se mueven en la dirección de las manecillas del reloj y lo que generan es una subsidencia de aire, es decir, es como si fuera una barrera. Si el viento y las corrientes de chorro que vienen del Pacífico, de Asia, por ejemplo, cruzan el Pacífico y tratan de llegar a la costa de California y Baja California, se topan con este anticiclón. Entonces es como una barrera y le sacan la vuelta, se van por arriba, se van para abajo. Entonces, cuando los ciclones tropicales, que generalmente se forman en la costa oeste de México, pero en la zona tropical, enfrente desde Guerrero hasta Baja California Sur, entonces se mueven
del sur de México hacia el Pacífico, es decir, hacia el oeste. Y entonces esta circulación, pues está la barrera del anticiclón y generalmente pues no se mueven más al norte porque está el anticiclón. Sin embargo, hay años en los cuales este anticiclón se debilita y al debilitarse permite que la circulación de los ciclones pueda moverse más hacia el norte. Por ejemplo, los ciclones en el Pacífico normalmente pueden entrar o típicamente entran por el Golfo de California, que es muy caliente. Pero el Océano Pacífico en estas costas, pues muchas veces es frío y está esta barrera del anticiclón. Cuando el océano se calienta, que es lo que está pasando en los últimos años, hemos tenido calentamientos en los océanos y por lo tanto los anticiclones se han debilitado y eso permite que entren más hacia el norte los huracanes como el que tuvimos el año pasado, que no me acuerdo cómo se llamó, Hillary, creo que se llamó sí. Hillary, y 2 años antes hubo otro. Entonces, generalmente cuando hay años de Niño, en los años de Niño que el Océano Pacífico es más caliente, los huracanes se mueven más hacia el norte y históricamente han entrado algunos huracanes en el pasado en estas regiones, especialmente en años de niño. Ok, perfecto. Muchas gracias. El año pasado fue año de niña, pero el océano está pues bastante caliente, ¿no? Entonces sí, ojo con qué es lo que va a pasar con los ciclones ahora que los océanos se están calentando. Ok, gracias Tere. Paulina, una pregunta. ¿Se puede traer agua de otros lados a México? Está simpática esa pregunta, como que la puedes pensar de muchas maneras, pero así como imaginándose el océano, de dónde viene el agua que llega a las costas de México, por ejemplo, si pensamos en Baja California, la corriente que baña las costas de Ensenada y tal, viene del norte, ¿no? Entonces, pues de entrada podríamos decir, pues, Tijuana, que todavía es México, ¿no? Viene de Tijuana, y luego si pasa un poco más de tiempo, pues dices, pues sí, viene de San Diego, ¿no? Y luego ya más tiempo, pues viene de Alaska. Entonces, pues sí puede llegar, o sea, desde esa perspectiva puede llegar agua de otros lados a México, ¿no? Y luego comentó Paula por ahí al principio, que si se conectaba el Atlántico con el Pacífico, pues sí, las corrientes oceánicas, sobre todo este cinturón, ¿cómo le llamaste, Sheila? Sí, pero el cinturón... Bueno, ahí está esta banda, la cinta transportadora, exacto. La cinta transportadora es realmente una circulación que pues, se mueve a lo largo de todos los océanos del globo terráqueo. Entonces, dependiendo de qué tanto tiempo te vas para atrás, puedes decir el agua que llega a México viene de aquí cerquita o viene de muy, muy lejos, o incluso empezó aquí, se fue por darle la vuelta al mundo y volvió, ¿no? Este cinturón o circulación termalina. Por ahí hay un dato curioso de Woods Hole, que es un instituto de oceanografía, que menciona que puede tardar como unos 1000 años, ¿no? En dar la vuelta o tal, ¿no? Pero bueno, entonces podemos traer agua de otros lados a México. Las corrientes marinas sí pueden traer agua de muchos lados. La otra también que puedes pensar es que los barcos que navegan de un lado a otro pues traen agua de lastre, exacto, ¿no? Y luego pues se mueven de un lugar a otro y liberan esa agua de lastre que viene de otro lugar, de otro ecosistema, y a veces lo que pasa es que trae larvitas de organismos que no viven acá originalmente, y a veces puede ser que esas especies o esas larvitas sobrevivan en este nuevo ecosistema, y en ocasiones pues pueden ser una especie, o sea, es una especie invasora, ¿no? Y a veces puede ser un poco agresiva o puede competir muy bien contra lo que hay localmente y entonces tienen un efecto importante, digamos, en la biodiversidad, en la comunidad del ecosistema, ¿no? Entonces, pues esa es otra manera en la que agua de otros lados llega. Y como es mucho más rápido, pues eso puede permitir con más facilidad que vengan especies invasivas, ¿no? Porque las larvitas de los organismos a lo mejor no duran los 1000 años que se tarda la termalina y todas las temperaturas por las que pasa, pero si vienen en el barquito y es agua de lastre, pues sí. Y bueno, creo que esa es mi interpretación de se puede traer agua. Gracias. Gracias, Paulina. Por último, me gustaría solicitarles o pedirles recomendaciones para los niños y niñas para que se acerquen y hagan ciencia. No sé si alguien quiera... Ajá.
Pues vaya, yo creo que hoy en día tienen un gran abanico de opciones para seguirse informando y pues satisfaciendo sus curiosidades. Digo, por supuesto está el internet, que es una forma de hacerlo y seguro lo hacen en la escuela, pero pues se tratan de hacer varias actividades científicas, en particular en nuestra ciudad, pues sí hay un gran esfuerzo de las instituciones académicas que tenemos aquí, de la UABC, del CICESE, de la UNAM, ¿no? En diferentes áreas y hay en diferentes momentos. Si siguen nuestras páginas en las redes sociales, si eso es lo que les gusta ver, pues ahí hay información, o sea, están desde los seminarios de astronomía, están las noches de las ciencias, están algunos eventos como que se enteraron, y luego tenemos ya, pues hay programas que tienen como cosas para niños, pero luego ya también cuando ya están en la prepa, pues se pueden acercar todavía más, ¿no? Pueden acercarse a otro tipo de talleres y estancias, ¿no? Entonces, y en general, digo, somos personas que de repente estamos muy ocupadas y todo, pero somos muy abiertas y nos gusta mucho que nos pregunten y nos gusta mucho platicar y todo. Entonces, la verdad es que no mordemos ni regañamos ni hablamos golpeado más que a veces. Entonces, cuando quieran preguntar cualquier cosa, pues pueden hasta mandar un correo, ¿no? O sea, se puede, nuestra información está en las páginas de nuestras instituciones, si les llama la atención algo en las redes, pues pueden preguntar, seguir las redes nosotros tenemos una red muy bonita, ¿no? De comunicación de la ciencia, y pueden hacer preguntas o hacer sugerencias de lo que se puede hacer, ¿no? Eso es mi opinión, pero no sé si quieran complementar. Yo rápido, la verdad es que está bueno lo que dices, Paula, porque es como bastante práctico, ¿no? Es decir, decía, acérquense a nosotros, pregúntenos, y pues estos eventos como la Noche de la Ciencia o, ¿no?, eventos de divulgación y tal, aprovecharlos. Pues yo nada más quería decir que yo creo, o sea, lo que me gustaría recomendar es que que traten de darse cuenta qué les gusta hacer, qué disfrutan hacer. Y ya que lo identifiquen, pues que vayan por ello con todo y que además pues tengan una perspectiva amplia, ¿no? O sea, que no se queden con la opción que está acá nada más, sino que vean, que busquen, ¿no? O sea, aprendan a entender qué es lo que les gusta y pues vayan por eso con todo, ¿no? O sea, si es la ciencia y hacer investigación, pues sí, como disfrútenlo y vénganos a jalar los pelos o los pies. Sí, además de lo que ya dijeron Paulina y Paula, pues yo creo que lo primero es acercarse a sus profesoras de ciencia, quienes están más cercanas a ustedes. Son las que las pueden un poco dirigir hacia dónde. Por supuesto que el internet nos invade de muchísimas cosas y ya ahorita cualquier niño o niña tiene el celular y el iPad y demás, y pueden, con cualquier palabra que busquen, pues ya en el internet les sale mucha información, pero para que sea más dirigida no hay como acercarse a sus profesores o profesoras, y luego pues ya nos pueden visitar a nosotros y platicar con nosotros. Y bueno, yo además de añadir a todo lo que las excelentes recomendaciones de mis compañeras, es decirles que siempre crean en ustedes, porque va a pasar que en algún momento van a pensar que no tienen la capacidad. Entonces, eso jamás puede entrar en sus corazones, porque desde el momento que se preguntaron algo, que decidieron ir a por ello y entenderlo, desde ese momento ya tienen la capacidad que hay que tener para hacer ciencia. Entonces, que crean en ustedes y que siempre luchen por su sueño. Gracias, Sheila. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes en Webex y que escriban sus preguntas para el siguiente conversatorio. Por mi parte, agradezco ser vocera de estas preguntas de los niños y niñas que nos hicieron llegar, y agradezco a nuestras investigadoras del Departamento de Oceanografía Física, a Sheila, Tere, Paulina, Paula. Gracias por su presencia. Cedo el micrófono a Andrea. Muchas gracias, Angélica. Ahora sí que ha sido una dinámica muy interesante. Me ha agradado verlas a todas conversar de esto que nos encanta, que es a lo que nos dedicamos. Y pues aquí nada más pues les vengo a dar unas breves palabras de conclusión para el evento.
Cabe mencionar que pues, el océano y la atmósfera son inmensos y coexisten con la Tierra sobre la que caminamos, lo que da apertura a muchas interacciones que a veces no alcanzamos a estudiar. De hecho, de las preguntas que recibimos, muchas involucraban ecología y biología, lo cual es un poco complicado porque es meternos en otra rama que es muy vasta. Pero pues nos esforzamos para entender esta multidisciplinariedad. Por lo tanto, eventualmente esperamos expandir este tipo de eventos e invitar eventualmente al otro departamento que tenemos aquí con el que coexistimos, que es Oceanografía Biológica, y pues fomentar, ¿no?, este tipo de conversatorios para poder promover tanto la multidisciplinariedad, así como pues el estudio de las ciencias en general y fomentarlo en los niños y niñas a las que alcancemos, ¿no? Ahora sí que pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que pues pretendemos continuar con la difusión de nuestras actividades y eventos de divulgación para continuar con para compartir lo que generamos aquí en nuestro querido departamento de Oceanografía Física. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy, a las investigadores presentes que aceptaron participar en este evento y a cada persona, mujer o niña, que lucha cada día por vivir en esta hermosa vocación. Esperamos que tengan un excelente día y muchas gracias.